Buen día, hoy hablaremos sobre la relación entre la primera lengua y las lenguas sucesivas. Mi nombre es Breiner Silva y mis compañeros se presentarán más adelante. Bueno, para empezar, hablaremos sobre las características del aprendizaje de la L1 y su relación con el aprendizaje de la L2. Empezaremos con la edad. La edad es uno de los factores que más influye por el simple hecho de que afecta a los demás factores, los cuales hablaremos más adelante. Tiene su origen en la psicología infantil y se desarrolla en el estudio de lo psicocognitivo en torno al niño. Sobre la adquisición de la L1, el individuo va aprendiendo a interactuar con su mundo a través de la percepción mental de la L1, la lengua utilizada para entender y para hacerse entender. Sobre esto, Jean Piaget nos presenta 4 fases de desarrollo, las cuales son la primera etapa. La primera fase, el niño comienza a percibir su entorno. Esta se caracteriza porque se entiende como el conjunto de sonidos en el entorno y hasta qué punto se repiten y se relacionan con las necesidades básicas. La segunda etapa distingue entre objetividad y subjetividad. El niño distingue lo referente a él y a lo que se diferencia de él, a lo que le concierne directamente. Para la tercera fase, el desarrollo de las estructuras de conocimiento se asocia con la instrucción formal y escolar, con la forma de estructura de conocimientos en general. Para la cuarta fase se aprende a resolver problemas, esto ya de manera más resolutiva, y es donde se ve esa acumulación de experiencias lingüísticas del niño y la refleja en sus experiencias. Bueno, ya hablamos del aspecto de las fases de desarrollo, ahora hablaremos de las funciones cerebrales. Bueno, como vimos, el desarrollo en el individuo afecta significativamente el aprendizaje de la L1 como de la L2. Por eso, uno de los aspectos de los que más especulaban era la locación de las habilidades lingüísticas. Por eso hablaremos hoy de los hemisferios izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de funciones detalladas más analíticas. En el caso de la lengua, significa que sus necesidades comprenden aspectos más específicos. Es claro entender que si queremos aprender una L1 y una L2, este aprendizaje será una instrucción más formal y en dado caso dependerá mucho más de la izquierda. En el lado derecho, en el hemisferio izquierdo, se realiza más actividad de manera espontánea e intuitiva, resultado de relaciones emocionales y sociales. El aprendizaje de la lengua se desarrolla más por experiencias directas. Como también vemos si hablamos de contextos comunicativos, en contrario con el hemisferio izquierdo es de una instrucción menos formal, el cual se desarrolla en el hemisferio derecho. Mi nombre es Andrea Guarino y vamos a hablar sobre el periodo crítico. Es la teoría del aprendizaje de una L2. Se pensaba que había una edad limitante alrededor de la pubertad, después de la cual aprender una L2 resultaba más difícil, sobre todo en la pronunciación. Sin embargo, estudios recientes sugieren que distintas partes de la lengua tienen diferentes periodos críticos. Además, gracias a las tecnologías se ha descubierto que el aprendizaje de una L2 afecta a diferentes áreas del cerebro según la persona. Y en los bilingües, el vocabulario se almacena en distintas partes cerebrales. Ahora vamos a hablar sobre aspectos cognitivos. Explica la diferencia entre el aprendizaje de una L1 y una L2. La L1 se aprende mediante experiencias directas y concretas y la L2 se suele adquirir cuando la persona ya puede razonar en términos de abstracción. Sin embargo, la capacidad de abstracción depende de los aprendices. Algunos aspectos de la L2, como las reglas gramaticales, pueden aprenderse de forma abstracta, pero otros tipos de situaciones comunicativas requieren experiencias directas. Además, el desarrollo cognitivo influye en la adquisición del lenguaje, ya que con la edad se progresa de operaciones concretas a abstractas. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Valeria Tiratova Soler. Como tercer tema tenemos el tema de la equilibración, que fue creada por el desarrollo cognitivo infantil de Jean Piaget. Piaget nos plantea que a medida que va evolucionando el niño se crean dudas e incógnitas, las cuales el niño resuelve a través de su contexto social y se vuelven en certezas. Tenemos la lengua 1. La lengua 1, a través de que el niño va generando o evolucionando en su aprendizaje, hay un proceso de equilibración con estas dudas y certezas, a través de que él las genera. La lengua 2, en esta lengua 2 se convierte en una ambigüedad, lo que quiere decir que a medida de que el niño ya tiene aprendido su estructura gramatical en la lengua 1, en la lengua materna, el niño ya cuando pasa a la lengua 2, pues le cuesta un poquito más porque se vuelve intolerante a las incógnitas. En el segundo ítem nosotros tenemos las redes cognitivas. Estas redes cognitivas fueron creadas por Vygotsky. Vygotsky plantea que nosotros tenemos que pasar por un proceso de estructuras mentales. Esto quiere decir que para crear estas estructuras mentales nosotros tenemos que almacenar información y luego categorizar esta información, lo que quiere decir que tenemos que clasificarla. Luego, Vygotsky dice que también permite crear conceptos basados en lo que nosotros observamos y tenemos pues en el contexto social. En este momento tengo pues un ejemplo que el concepto sería un árbol. Y luego, si categorizamos esta información, nos da diferentes especies de ese árbol. Ahora pasamos a la L1, lengua materna, que se usa para formar primeras redes cognitivas. Estas redes cognitivas, un ejemplo de estas redes cognitivas
es que tú ya tienes una imagen. Por ejemplo, si te dicen tarro, tú ya tienes una imagen de lo que es un tarro, pero también tienes diferentes significados, por ejemplo, patas, cola, etc. Y luego viene la L2, que forman nuevos conceptos avanzados. A medida que la L1 se aprende, pues nosotros ya tenemos estos conceptos interiorizados, porque pues ya es un lenguaje natural, pero la L2 se aprende paso a paso, por lo cual quiere decir que nosotros pues, tenemos que crear nuevos conceptos y categorizar. Aquí tenemos lengua y pensamiento. Este ha sido debatido a lo largo de la historia. Aquí tenemos una definición de Platón y Aristóteles que nos dice que el lenguaje es una herramienta para expresar pensamientos. Y por otro lado tenemos diferentes autores, principalmente Vygotsky, que dice que el pensamiento tiene que ser formulado a través del lenguaje, por lo cual estos dos se entrelazan. Tengo una frase de Vygotsky que me pareció muy interesante. La frase es: una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, lo que quiere decir que si no se usa, pues no existe. Y un pensamiento desprovisto de palabra permanece en la sombra. Esto lo entiendo como una persona que está pensando algo, sin embargo, no se puede expresar. Para hablar sobre los aspectos lingüísticos, hay que tener claro que la L1 se aprende primero que la L2, y esta se aprende cuando la L1 ya está formada. Entonces, ahí miramos el concepto del bilingüismo, pero abarcaremos al bilingüe como alguien que no tiene el aprendizaje simultáneo de las dos lenguas, ni tampoco el dominio de estas ambas. Nos derivamos por dos conceptos: el bilingüismo compuesto y el bilingüismo coordinado. El bilingüismo compuesto es el aprendiz que aprende una L2 dentro de una realidad sociocultural de la primera lengua. En cambio, el coordinado se mueve en las dos realidades socioculturales diferentes y aprende a diferenciar las referencias según sus dos realidades socioculturales. Un claro ejemplo sobre esto es casa y house. En dos contextos diferentes, en dos lenguas, puede ser algo totalmente diferente como también algo similar. Realmente influenciadas por factores afectivos y personales. La personalidad de un individuo y sus estrategias de interacción con el entorno determinan el tipo de input lingüístico que recibe y cómo lo procesa. Dado que la personalidad y la L1 se desarrollan juntas, esta influye significativamente en el aprendizaje de la L2. L1 en la adquisición de la L2. Tenemos primero la base cognitiva inicial. Esto quiere decir que la L1 ya pues nosotros tenemos que tener pues nuestras primeras redes cognitivas, pero a la vez, si nosotros aprendemos una segunda lengua, esta puede ser influenciado en el aprendizaje de la L2. Por otro lado, tenemos la intolerancia a la ambigüedad. Si vemos las explicaciones anteriores, esto se correlaciona con las redes cognitivas, lo cual Vygotsky nos quería decir, o planteaba, que la L1 crea una base sólida y la L2 se percibe como ya una ambigüedad. Por ejemplo, en la L1 ya tenemos pues el significado, nuestra estructura gramatical, lo que nosotros conocemos como pues nuestra lengua materna, y ya si pasamos a la L2 pues nosotros tenemos que aprender una estructura gramatical y vocabulario, bueno, y demás. Y por último tenemos la transferencia de conocimientos. Como les estaba explicando, la L1 puede facilitar o interferir en la L2. Aquí tengo un ejemplo muy claro, que es, yo no puedo decir I have 20 years old, porque si lo traduzco al español, estaría correcto. Yo tengo 20 años, pero gramaticalmente en inglés es incorrecto. Sería I am 20 years old. Por eso, nosotros ya tenemos estas redes cognitivas, pero en la L1. Luego, al pasar a la L2, pues estas redes cognitivas se tienen que ir transformando a medida de lo que nosotros aprendemos y con las estructuras gramaticales de nuestra nueva lengua extranjera, o bueno, L2.